Buena tarde, familia. Hola, tío Lalo. Buenas noches, Mauro. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ahí vamos, Mauricio, gracias a Dios. Sí, señor. Ay, bueno, yo ¿Qué creo que tal? podríamos ir comenzando para que no se nos haga tarde. Sí, señor. Tío Lalo, nos colabora con la oración, por favor, para escuchar la sexta bienaventuranza. Sí, señor. Eh, En Tito 2:12 dice en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción, guía y llenura al Espíritu Santo. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Muchas gracias, Dios de la gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos renunciado a nuestra carne, hemos renunciado al mundo, hemos renunciado al pecado, Señor, porque queremos tu reino, queremos, anhelamos y deseamos, Padre, la gloria, tu santa presencia, tu santa unción, Padre. Espíritu Santo, apodérate de nuestras almas, de nuestros corazones, porque lo que estamos buscando es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en Él y permanecer en Él, porque el permanecer en Jesucristo nos lleva a la eternidad. Espíritu Santo, apodérate, toma el control de nuestros hogares, toma el control, Espíritu Santo, de nuestras familias. Espíritu Santo, glorifícate grandemente en ellos. Toma el control, tocas las almas, toca los corazones, Espíritu Santo. Apodérate de familias completas, Espíritu Santo. El reino, tu gloria, Espíritu de Dios, tráelo a la tierra. Espíritu Santo, glorifícate en los que le honran. Manifiesta tu gloria en los que le honran. En el nombre de Cristo Jesús, apodérate, Espíritu Santo. Las tinieblas se disipan, las tinieblas se consumen en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La maldad cae, la arrogancia cae, el orgullo cae, la carne, los deseos de la carne se explotan, se derriban, se consumen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda obra de iniquidad se explota, se derriba en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda obra de las tinieblas se explota, se derriba en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tiene el poder. El Espíritu de Dios avanza en nuestras almas. El reino glorioso del Espíritu Santo en nuestras almas. El reino glorioso del Espíritu Santo en nuestras familias. El reino glorioso se mueve ahora mismo en el nombre del Señor Jesús, en cada corazón, en cada alma, en cada hogar, en cada familia. Espíritu Santo, glorifícate grandemente. Toma el control de los aires, Espíritu Santo. Toma el control de las familias. Toma el control de este país, de esta ciudad, Espíritu Santo. Apodérate, Espíritu de Dios. Avanza grandemente en los que le honran, en los que te buscamos, en los que te glorifican el nombre del Señor Jesucristo. Estamos apartados del mundo porque queremos tu reino, porque necesitamos, tenemos hambre y necesidad de ti, tenemos hambre de tu gloria, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta tarde, por esta noche tan gloriosa, por lo que nos vas a enseñar. Gracias te damos, Padre precioso. Eres bueno, eres glorioso, Señor. Gracias, toda la gloria, Padre, es para ti. Gracias, mi amado Señor Jesús, Salvador nuestro, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias. Espíritu Santo, te amamos. Muchas gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Entonces vamos a escuchar atentos la sexta bienaventuranza. Querido público televidente y miembros de las más de 6.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están viendo este servicio a través del satélite, por internet y por la televisión, o que lo están escuchando por cintas de audio, miembros de los santuarios locales y niños de la escuela dominical. Esta es la sexta prédica de las bienaventuranzas y hoy les hablaré sobre los que son limpios de corazón. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quieren conocer a Dios?
¿Quieren realmente ver a Dios? Si es así, por favor presten cuidadosa atención a este mensaje y llegarán a ver y a conocer a Dios. El pasaje de hoy lo encontramos en Mateo, capítulo 5, versículo 8, y cita: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra de Dios es invariablemente siempre verdadera y se cumple tal como está escrita en forma absoluta y completa. La palabra limpio literalmente quiere decir transparente y puro. Si su corazón es transparente y puro, no solo quiere decir que sus acciones externas serán intachables, producto de una buena educación y del sentido común, sino también significa que estará santificado y que no tendrá ninguna clase de maldad en su corazón. Los fariseos en los tiempos de Jesús no se despojaron de los pecados que aún tenían en el corazón. Tan solo recitaban la palabra de Dios de memoria, ayunaban muchas veces y daban sus diezmos puntualmente. Además, añadieron muchas reglas a los mandamientos de Dios. Creyendo que así llegarían a ser limpios y santos, las guardaron diligentemente. Una de sus reglas decía que si comían algo sin lavarse las manos, era un acto impuro. Siguiendo esta regla, se lavaban las manos varias veces antes de comer. Sin embargo, cuando vieron a los discípulos de Jesús comer sin lavarse las manos, los fariseos quisieron reprenderlos. ¿Pero qué dijo Jesús? Él dijo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20 señala: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aunque corrijamos nuestro aspecto y nuestras acciones pretendiendo que somos santos, Dios no se complace con nosotros porque Él examina el corazón. Él quiere que nos apartemos del pecado, de lo turbio o ilegal y de toda injusticia que contamina nuestro corazón. Si estamos verdaderamente limpios, mantendremos en forma natural nuestro cuerpo y nuestro entorno limpio. Sin embargo, algunos dicen: no he hecho mal a nadie en mi vida, así que, si realmente existe el cielo, de seguro iré allí. Dicen eso porque creen que no pecan y por eso no tienen que ir a la iglesia ni creer en Jesús. No obstante, en este mundo nadie tiene un corazón limpio ante Dios si no cree en el Señor. Todos nacen con el pecado original heredado de Adán y con la naturaleza pecaminosa adquirida de su familia. Asimismo, aun cuando creen que están viviendo una vida buena ante Dios, quien es la verdad misma, todos son pecadores. Por eso, Romanos capítulo 3, versículo 10 señala: no hay justo ni aun uno. Los que no conocen a Dios dicen que no han pecado porque no han hecho daño a otros o no han transgredido alguna ley con sus hechos. Además, aunque quebranten la ley, por ejemplo, evadiendo impuestos, pero si no los descubren, dicen que no han pecado. Por ejemplo, creen que por no golpear a una persona, aunque su corazón esté lleno de odio contra ella y tengan ganas de golpearla, como no lo han hecho físicamente, entonces no han pecado. Si tienen deseos de matar a alguien, pero no lo matan físicamente, también creen que no es pecado. Sin embargo, delante de Dios, si solo tenemos odio en nuestro corazón o si queremos golpear a alguien, es como si lo hubiéramos hecho. Se considera pecado porque en nuestro corazón tuvimos la intención de golpear. Asimismo,
Si tan solo tenemos el deseo de matar a alguien, es como si en realidad hubiéramos cometido asesinato. Dios dice que si solo tenemos alguna maldad en nuestro corazón, ya hemos pecado y nuestro corazón es impuro. Por eso, Primera de Juan capítulo 3, versículo 15, cita: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Repito, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna en él. Por lo tanto, no será salvo. La palabra dice, y sabéis. Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Todo aquel que aborrece a su hermano no tiene vida eterna permanente en él. Esto quiere decir que no será salvo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, pero los homicidas no tienen vida eterna en él. Así que todo aquel que aborrece a su hermano no tiene vida eterna en Dios. Esto significa que en esta condición no será salvo si Dios llama su alma ahora mismo. Muchos cristianos no saben ni siquiera si son salvos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento está claramente escrito, pero simplemente no lo saben. ¿Es salvo solamente porque dice que cree en el Señor? Debemos conocer claramente la verdad, no en forma vaga ni superficial. En Mateo capítulo 5, versículo 28 leemos: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solo se considera adulterio cuando lo comete en la práctica. Si tan solo lo tiene en su corazón, ya es adulterio. En este mundo, el pecado se condena solamente cuando es visible, es decir, cuando es una acción concreta. Sin embargo, Dios mira nuestro corazón. Aunque tengamos adulterio solo en el corazón, es como si ya hubiéramos adulterado. Así que, como Dios escudriña nuestro corazón, quiere que esté limpio. No solamente quiere obras santas y limpias, sino también quiere que nuestros corazones estén limpios. Del mismo modo, si tenemos codicia, orgullo, engaño, envidia, celos, cólera, etc., nuestro corazón ya es impuro, aunque esto no se haya manifestado externamente. Hoy en día, incluso algunos pastores juzgan y condenan o difaman a otros sin conocer bien los hechos. A pesar que cometen esta clase de pecado tan grave, se consideran limpios. Pero Dios aborrece estas cosas. Él odia toda perversidad que contamina nuestro corazón. No es necesariamente una iniquidad o maldad golpear una vez a alguien si luego se arrepiente y no lo vuelve a hacer. No es tan grave si puede dejar de golpear a otros la próxima vez que se enfade. Sin embargo, ¿puede dejar de odiar a alguien inmediatamente? Esto no se puede hacer inmediatamente. Tiene que luchar mucho contra esto. Puede dejar de hacer lo malo que es visible, pero para despojarse de su naturaleza malvada interior, tiene que ayunar y orar y luchar contra esto, incluso hasta llegar a derramar su sangre. Dios quiere que sus hijos tengan corazones limpios y corten no solo con los pecados que se manifiestan externamente en hechos, sino también con la naturaleza de maldad dentro del corazón. Por eso, el hombre no puede juzgar a nadie, solamente Dios escudriña el corazón. No debemos juzgar por apariencias o por acciones externas. Es Dios quien mira el corazón. Aquellos que juzgan y condenan tienen mayor maldad en su corazón. Por tanto, Dios nos dice: quita primero la viga de tu propio ojo. Cuando Dios reconoce a alguien como puro, es porque conoce su corazón. Mostrará la evidencia que ama a esa persona, y esa convicción que Dios está con nosotros es muy importante. Si Dios ama a alguien por tener un corazón limpio, lo conocerá, estará con él y caminará con él. Estas son las pruebas de su amor. Podemos ver que Dios nos ama por tener un corazón puro a través de estas evidencias de su amor. Es algo muy malo si juzgamos y condenamos de acuerdo a nuestros propios criterios.
Mateo capítulo 5, versículo 48 cita: Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y primera de Pedro capítulo 1, versículo 16 declara: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nos está mandando que seamos santos como Él es santo. Dios nos está pidiendo a nosotros, sus hijos, que seamos perfectos como Él es perfecto. Si antes solíamos pelear y enojarnos con los demás, ahora en Cristo debemos de echar fuera todo enojo y ser mansos. Si antes éramos orgullosos, ahora debemos aprender a humillarnos y servir a nuestro prójimo. Si teníamos envidia y celos, ahora debemos transformar nuestro corazón hasta llegar a amar, incluso a nuestros enemigos. Por favor, no diga que esto es imposible. Al contrario, diga que es posible. No diga que no puede despojarse de esto, sino simplemente hágalo y sea obediente. ¿Dice que no es posible? Cuando cortamos con el pecado y con la maldad y nos llenamos con la verdad, nuestro corazón se hará puro. Sin embargo, solo saber la palabra de Dios como mero conocimiento no es suficiente, no importa lo mucho que la sepamos. Si este púlpito está sucio, tengo que traer un paño o una toalla y limpiarlo. ¿Quedará limpio acaso este púlpito si solo pusiéramos una toalla a su costado y decimos que necesita limpiarse? Seguirá sucio, no importa el tiempo que pase. Necesita el paño para limpiarlo. De igual forma, de nada aprovecha saber la palabra de Dios como simple conocimiento. Tenemos que guardarla en nuestra mente y ponerla en práctica para hacer que nuestro corazón sea limpio y puro. Pero no importa lo mucho que deseemos transformar nuestro corazón en un corazón puro, no podremos cambiarlo nosotros mismos. Romanos capítulo 7, versículo 22 al 24 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre interior, que originalmente fue creado por Dios, es limpio. Este hombre interior se deleita en la ley de Dios y quiere buscar a Dios. Como usted todavía tiene esta clase de corazón en su interior, pudo abrirlo para aceptar al Señor. No obstante, hay otra ley en su cuerpo que está luchando contra la ley de su mente y haciéndolo esclavo a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir las obras de la carne? A la naturaleza pecaminosa que es parte de nosotros se le conoce como obras de la carne. Esa inclinación hacia el pecado que está unida y fundida en su cuerpo se le llama las obras de la carne. Así que otra ley en su cuerpo contiende contra la ley de su mente, haciéndolo esclavo de la ley del pecado. Se imagina: miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios. ¿Quién lo rescató? Fue nuestro Señor quien lo rescató. De modo que debemos dar gracias a Dios. Tenemos una mente que tiene conocimiento de la verdad y que intenta luchar contra el pecado. Y, al mismo tiempo, tenemos otra mente que se inclina al pecado y trata de aferrarse a él. Ayer, alguien vino a pedirme para que orara por él y me dijo: reverendo, todo mi cuerpo está enfermo, me duele todo el cuerpo. Por favor, ore por mí para que pueda sanarme. Sin embargo, él no es un nuevo creyente. Ha sido cristiano por mucho tiempo y todavía sigue pecando. ¿Pero acaso vino con un corazón realmente arrepentido para que orara por él? Me pidió: reverendo, ayúdeme a dejar de beber y de fumar. ¿Acaso lo obligué yo a que viniera para que orara por él y dejara esos vicios? No es un nuevo creyente, repito. Ha estado viniendo a nuestra iglesia bastante tiempo, pero todavía bebe y fuma, lo que afecta muchas partes de su cuerpo. Por eso, aunque reciba la oración por los enfermos, ¿podrá sanarse acaso? ¿Podrá Dios obrar en él? Claro que no.
Cualquier enfermedad que usted tenga es producto de algo malo y de un muro que lo separa a usted de Dios. Cada problema tiene un motivo o una causa. Esta persona ya tiene bastante experiencia en la vida y como está enfermo, debería poder dejar de beber y de fumar inmediatamente para sanar de sus enfermedades. Sin embargo, no puede dejar de hacerlo porque en realidad le gusta beber y fumar. Y luego dice que está recibiendo la oración con fe. Pero, ¿es eso realmente fe? Si desobedecemos y no desechamos lo que Dios dice que echemos fuera, sino que hacemos lo que Él dice que no hagamos, y aún así decimos que creemos, ¿para qué sirve la oración entonces? Dios simplemente apartará su rostro y no obrará. Debe de renunciar a las cosas que tiene que dejar. ¿Por qué sufre enfermedades y no renuncia a esas cosas? Si odia a alguien, es necesario cortar con ese odio. ¿Por qué sufre entonces por no haber desechado ese odio? Pudo haber cortado con esa obra de la carne, pero decidió no hacerlo y le vino una enfermedad. Además, tiene un corazón que le gusta pecar y que se aferra al pecado. Interiormente, tiene un gran conflicto entre dos mentes y tendencias diferentes que pelean entre sí. Cortar con el pecado no puede lograrse solamente con nuestro propio esfuerzo humano. Tenemos que recibir la fortaleza de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 leemos lo siguiente: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Sin la palabra de Dios no podemos llegar a ser santos. Solamente la palabra de Dios nos enseña lo que es la verdadera bondad, la verdadera santidad, la verdadera mansedumbre y la única y auténtica verdad. También podrá discernir si algo es pecado o no, únicamente por la palabra de Dios. La bondad a los ojos del mundo no es verdadera bondad. La mansedumbre, de acuerdo al concepto de este mundo, no es verdadera mansedumbre. Incluso aquella persona de quien se dice que es tan buena que aún podría vivir sin ninguna ley que lo controle, en realidad no lo es. A los ojos de Dios también tiene maldad. La verdadera bondad es solamente la bondad que Dios aprueba. Lo mismo sucede con la verdadera mansedumbre y con la verdad. Hay luz solamente cuando Dios dice que hay luz. Así que es solo por la palabra de Dios y por la oración que llegamos a santificarnos. Si no ora, no tendrá la fortaleza necesaria para controlarse ni para dominar al diablo y a Satanás. Por medio de la oración usted recibe la ayuda del Espíritu Santo y la gracia y la fortaleza de lo alto, y así podrá vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra nos santifica, pero si no oramos, todo lo demás es inútil. La palabra y nuestra oración deben ir juntas. No importa cuánto trabaje en la iglesia, si no ora, incluso será difícil que vaya al reino de los cielos. Y si llega a ir, solamente irá al paraíso. Si no ora, en verdad no tiene ninguna comunión con Dios. ¿Por qué? El no orar se considera ya un pecado. Si no ora, está levantando un muro de pecado ante Dios. ¿Y cómo podrá llamar a Dios Padre si no tiene una comunicación espiritual con Él? ¿Cómo podrá decir Dios, tú eres mi Hijo amado? Digamos que padres e hijos están viviendo juntos y a medida que los hijos crecen, ya no llaman a su padre padre ni a su madre madre, ni siquiera les dirigen la palabra. Y eso no es debido a un cambio en su estado de ánimo o cosa parecida. Sencillamente no hablan con sus padres por 1 o 2 años. Comen, incluso ayudan en la casa con sus deberes y luego se van a sus habitaciones. Sin embargo, ni siquiera saludan o hablan con sus padres. ¿Qué podríamos pensar entonces? ¿Le dirán los padres, hijitos amados? Sus corazones de seguro se sentirían acongojados y tristes. Qué doloroso debe ser esto para los padres. De igual forma, ¿qué pasaría si los hijos de Dios no hablaran con Él? ¿Qué sucedería si dejaran de orar? Que es lo mismo a una conversación espiritual. Si dicen que aman a Dios, ¿podría ser esto verdadero amor? En primer lugar, debemos hacer lo posible con nuestro mayor esfuerzo para vivir de acuerdo a la palabra de Dios.
Al mismo tiempo, por medio de la oración ferviente, debemos recibir la fortaleza y gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Cuando de esa manera nos mantenemos en obediencia a la verdad, nuestros hechos serán gratos y santos delante de Dios, y la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón será desarraigada para hacerlo puro y limpio. Amigos y hermanos, ¿qué clase de bendiciones recibiremos si tenemos un corazón limpio y puro por la palabra de Dios y la oración? Está escrito que veremos a Dios. Todos ustedes quieren ver a Dios. Amén. Si aman a Dios y al Señor Jesús, naturalmente querrán verlos. Qué dicha debe ser llegar a ver a Dios, poder hablarle y ser abrazados por Él. En Jueces capítulo 13, versículo 22, Manoa, padre de Sansón, después de ver al ángel del Señor, dijo: ciertamente moriremos. Dijo a su esposa: a Dios hemos visto. También Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Un pecador no puede ver a Dios. Asimismo, solo después que lleguemos al reino de los cielos podremos ver la naturaleza original de Dios. Sin embargo, incluso luego de llegar al reino celestial, aquellos que han ido solamente al paraíso o al primer o al segundo reino de los cielos no podrán ver a Dios. Únicamente los que están en la Nueva Jerusalén podrán verlo. Incluso en esta tierra, en algunas ocasiones podemos llegar a ver a Dios, aun cuando no veamos el verdadero cuerpo de Dios, quien está en su trono en el cielo. El Espíritu del Padre se nos revela y nos permite ver su imagen. Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dios hablaba con Moisés como un hombre habla con su amigo. Así que, ¿qué es lo que Dios dice en la Biblia de Moisés? Dios dice que Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Por eso es que Moisés pudo ver a Dios cara a cara. Aquellos que son limpios de corazón pueden ver a Dios. Por supuesto, también pueden escuchar su voz. Jamás contradiga a alguien que dice que ha visto a Dios. Atengámonos a la Biblia. Vivamos de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca cambia. Es la misma hace 6,000, 4,000 o 2,000 años atrás. E incluso hoy en día es la misma. Dios es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Si Dios se reveló al ser humano hace 2,000 años, también se le revelará a usted hoy. Y precisamente hoy es cuando con más empeño y anhelo desea darse a conocer en su vida. ¿Por qué? Quiere revelarse más en su vida porque el pecado está aumentando cada día más en el mundo actual. Al llegar a revelarse en usted podrá transformarlo más. Sin embargo, no hay muchos que estén dispuestos a que Dios haga esto. Lo que sucede es que no hay muchas personas que estén debidamente calificadas para ver a Dios. No es malo desear ver a Dios. Sin embargo, si llega a verlo, debería desear verlo cuantas veces le sea posible. Cuando la presencia de Dios descendió sobre esta tierra, el pueblo de Israel no se atrevió a acercarse, pero Moisés lo vio cara a cara. También Enoc caminó con Dios por 300 años. Durante ese tiempo, Dios debe habérsele revelado personalmente porque amaba mucho a Enoc. ¿Por qué entonces es que algunas personas no pueden ver a Dios o incluso mueren cuando ven a Dios, mientras que otros ven a Dios cara a cara e incluso caminan con Él? La respuesta la encontramos en el pasaje de hoy. Los que son limpios de corazón podrán ver a Dios y por el contrario, los que están manchados de pecados y tienen sucio el corazón no podrán ver a Dios. Por eso, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11 dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aunque no vemos el cuerpo que al principio tenía Dios Padre, que está en el trono celestial, en este mundo vemos solamente su espíritu. Pero esto también es una bendición muy grande. ¿Por qué?
No solo es motivo de gozo ver a Dios Padre, a quien amamos, sino que cuando Él se muestra a nosotros, no lo hace con las manos vacías. Si echamos fuera todo pecado de nuestro interior y purificamos nuestros corazones, no seremos bendecidos solo una vez, recibiremos abundantes bendiciones como Enoc, quien caminó con Dios durante 300 años. Por lo tanto, cada momento de nuestra vida estará lleno de agradecimiento y de testimonio. Así que, ver a Dios, de acuerdo con el pasaje de hoy, no solamente significa que veremos la imagen de Dios Padre con nuestros ojos espirituales, quiere decir también que recibiremos respuesta a lo que pidamos en oración. Es decir, es conocer y experimentar al Dios viviente. Cuando usted testifica que ha conocido y experimentado al Dios vivo, no solo quiere decir que ha visto a Dios con sus ojos, también significa que ha experimentado el obrar de Dios que responde a las oraciones de sus hijos con su poder y divinidad. Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13 declara: Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Cuando ora a Dios, Él le escuchará bajo ciertas condiciones. Primero, tenemos que clamar a Él para que pueda escucharnos. La Biblia claramente dice que Él nos escuchará cuando clamemos. Es por eso que incluso nuestro Señor oró tan profunda y fervientemente hasta que su sudor se hizo como grandes gotas de sangre. Los discípulos también clamaron cuando oraban. Incluso cuando estaba al borde de la muerte, Esteban clamó a gran voz diciendo: ¡Señor! Nuestro Señor también clamó en voz alta, incluso en la cruz. Muchos personajes en la Biblia clamaron de esta manera. Lázaro, un hombre muerto, ¿podría haber escuchado a alguien? Por eso nuestro Señor se acercó al sepulcro y dijo en voz alta: Lázaro, sal fuera. ¿Por qué la Biblia relata que Jesús habló en voz alta? Es porque también nosotros debemos declamar. Si conoce el significado espiritual, sabe por qué tiene que clamar. Dios mira el corazón, pero los ángeles no pueden ver completamente su corazón. Su ángel guardián sí puede, pero no todos los ángeles pueden ver el corazón. Los ángeles reciben su oración. Dios no obra solo, usa a las huestes celestiales y a los ángeles y obra por medio de una organización celestial. En la Biblia vemos que los ángeles reciben el aroma de las oraciones y lo llevan al trono de Dios. Para que los ángeles reciban su oración, usted tiene que clamar en voz alta. Si solo balbucea palabras cuando ora, ¿podrán los ángeles comprenderlo acaso? Debe clamar para que los ángeles escuchen y reciban su oración y así pueda subir como aroma grato a Dios. Por eso debemos obedecer lo que dice la Biblia, que es la verdad, y nos manda a clamar. Así que debemos clamar. No es malo clamar. La Biblia nos dice que clamemos. Dios nos dice esto porque hay una razón. Si me invocas y vienes y oras a mí, es decir, al Padre, yo os oiré. Así que Dios escuchará su oración de esta manera. Continuamos. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios dice que le responderá a aquellos que claman a Él. En algunos casos, aun cuando son nuevos creyentes y no viven totalmente de acuerdo a la verdad, reciben respuestas a sus oraciones, aun cuando no se han santificado completamente, sino solo en un 30%, 50% u 80% llegan a conocer y a experimentar a Dios de acuerdo a su propia medida de fe. Por ejemplo, no importa lo rico o millonarios que sean los padres y lo mucho que amen a sus hijos, no podrán darles millones de dólares de propina a sus hijos pequeños. Sin embargo, si los hijos mayores se portan exactamente de acuerdo a la voluntad de sus padres, podrán darle
todo lo que sus hijos quieran, es decir, si los padres están en posibilidad de dar. Pero incluso a los niños pequeños, mientras están creciendo, si son particularmente cariñosos, hacen algo que es digno de elogiar, o cuando tal vez necesitan comprar algo, los padres podrán darles una cantidad de dinero apropiada para ellos. De forma semejante, si los hijos de Dios se santifican completamente y crecen hasta alcanzar la medida completa de fe, recibirán respuesta a los anhelos de su corazón y podrán incluso demostrar el poder de Dios. Así que no debe pedir algo sin tener discernimiento. Cuando pida, debe hacerlo de acuerdo a las reglas establecidas por Dios. Por ejemplo, digamos que un alumno de primaria o de secundaria le pide a Dios: Dios Padre, te amo y creo en ti, pero mi papá es muy pobre, así que, Señor, hazme gerente de una empresa. Supongamos que este estudiante de secundaria también ora pidiendo: Dios, haz que pueda dar un diezmo mensual de $10,000. ¿Dios le concederá su deseo? No podrá hacerlo. ¿Cómo podría un alumno de secundaria dirigir una compañía? Tan solo la haría quebrar. Todo el mundo lo estafaría. ¿Cómo podría dirigir una empresa? Debe tener el conocimiento, la experiencia y la habilidad para dirigirla. Si Dios lo bendice en lo material, ¿qué haría ese estudiante con todo ello? Por eso, Dios no puede concederle su deseo. Si este estudiante realmente tiene fe y se traza un objetivo y ora con fe pidiendo de la siguiente manera: Dios mío, cuando tú consideres que esté preparado, ayúdame a llegar a ser presidente de una compañía y a dar $10,000 mensuales de diezmo para poder ayudar a los pobres y hacer buenas obras. Entonces, con toda seguridad, Dios responderá a la oración de este joven porque habrá orado con fe. El día llegará, este estudiante crecerá y adquirirá el conocimiento y la habilidad para dirigir una compañía. Dios lo capacitará refinándolo para ese propósito. A través de ese proceso de perfeccionamiento llegará a ser presidente y aprenderá a ganar dinero y así podrá dar $10,000 de diezmo mensual. De esta manera, Dios le responderá. Dios responde cuando actuamos con fe. También contesta en el momento adecuado, cuando conocemos a Dios y recibimos respuesta a nuestras oraciones. Ese es el tiempo correcto. Así que, si ha llegado al 30% de santidad, podrá conocer a Dios en esa medida. Si ha logrado el 50% o 70%, entonces lo podrá conocer dentro de esos límites. Si ha alcanzado el 100% de santidad, podrá conocer a Dios al 100%. Si ha llegado al 100% de santidad, siempre estará con Dios y Él caminará con usted. No de vez en cuando, sino siempre Dios caminará con usted. Cuando invoque a Dios diciendo: Padre, entonces Él le dirá: sí, aquí estoy, hijo mío. De modo que si pide: Padre, necesito esto, entonces inmediatamente Él contestará a su oración. No le dirá: espera un año, sino que responderá inmediatamente. Y clamando al Dios Todopoderoso, podrá incluso llevar a cabo extraordinarias obras del poder de Dios. Del mismo modo, aun si no está totalmente santificado como para agradar a Dios en su medida de fe, Dios le dará gracia. Cuando ore fervientemente, recibirá respuesta a sus oraciones y experimentará al Dios viviente, recibiendo los dones del Espíritu Santo como el hablar en lenguas. Será lleno del Espíritu Santo a través de estas experiencias y su corazón se purificará más y más. La bendición de conocer a Dios habrá descendido en cierta medida sobre usted. No obstante, si realmente ama a Dios, no estará satisfecho con este nivel de fe de un niño. Debe hacer todo lo posible para cortar con el pecado y rápidamente llegar a santificarse hasta convertirse en un niño más maduro, que sea del agrado de Dios. Dios se deleitará en usted si llega a ser como este niño, y es porque ahora a través de usted también Dios logrará su propósito del cultivo
del ser humano que ha estado llevando a cabo con gran sufrimiento y dolor desgarrador por interminable tiempo desde el principio de los siglos. Ahora Dios le permitirá experimentar respuestas y bendiciones con su gran poder. Termino el mensaje, estimado público televidente y hermanos en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿es necesario tener temor de Dios o no? Repito, ¿debemos tener temor de Dios o no? ¿Teme usted a Dios? Se nos dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, ¿tiene temor de Dios o no? Algunas personas sí lo tienen y otras no. Entre aquellas personas que no tienen temor de Dios, hay quienes no temen a Dios porque no conocen en lo absoluto a Dios. No le temen porque no creen en Él en lo más mínimo. Piensan que todo se acabará cuando mueran. No creen en el cielo, ni en el infierno, ni en el juicio final. Por eso no temen. No tienen temor porque no conocen a Dios en absoluto. Por ejemplo, si una serpiente venenosa estuviera a punto de morderlo por detrás, no se asustaría si no la ve. Incluso si un león hambriento está detrás suyo a punto de devorarlo, no temerá si no sabe que está ahí. Sin embargo, si lo supiera, empezaría a sudar y se paralizaría de miedo tanto que ni siquiera intentaría escapar. Las personas no tienen temor a Dios porque no lo conocen, no creen en Dios, así que no le temen. Ahora bien, si no temen a Dios a pesar de conocerlo, es que tienen su conciencia totalmente cauterizada. Tan solo se abandonan a sus propios deseos. Al contrario, hay otros que creen en Dios, conocen a Dios y lo aman. Al mismo tiempo, le temen también. Esto es totalmente normal. Sin embargo, algunos podrán decir que no tienen temor a Dios en absoluto, sino que tan solo lo aman. ¿Qué tan cierto es esto? Bien, la Biblia dice que Job era temeroso de Dios. Sin embargo, al final, sus propios temores lo alcanzaron. Siempre ofrecía holocaustos y otros sacrificios a Dios, y aún así tenía temor de Dios. Y ese temor se hizo realidad. La pregunta es, ¿por qué temía tanto a Dios aun cuando vivía una vida recta? ¿Por qué su temor se hizo realidad? Fue porque su naturaleza primitiva no estaba totalmente pura. Por esta razón le aconteció lo que temía. Cuando llegaron las pruebas, se reveló la maldad de su naturaleza humana. Luego que su maldad fue revelada, se arrepintió y se despojó de ella. Después de esto, ¿tenía aún Job temor delante de Dios? No, no lo tenía. Ahora había comprendido que Dios no era un Dios a quien había que tenerle temor, sino un Dios de amor. Usted también debe llegar a conocer que Dios es un Dios lleno de amor. Al conocer y experimentar a Dios, usted llegará a conocer que Dios es bueno. Así que, después de las pruebas, uno ya no tiene temor a Dios. Entonces, ¿por qué dije que temer a Dios era completamente normal? Usted ha resistido el pecado, a las obras de la carne, a los deseos de los ojos y otros pecados, y ha dejado de hacer lo que Dios dice que no hagamos, y ha empezado a hacer lo que Dios dice que hagamos porque ha tenido temor de Dios. Ha empezado a vivir de acuerdo a su palabra. Cuando comete un pecado, tiene temor del castigo que recibirá si Dios aparta su rostro de usted. Tiene temor de las dificultades que vienen como resultado de su desobediencia. Por eso, rápidamente se arrepiente y se aparta de su pecado. Tiene temor del infierno, por eso viene a orar y se esfuerza en su vida de fe. Hace todo esto porque tiene temor porque tiene fe, teme a Dios porque lo conoce y cree en Él. Tiene temor porque sabe que hay un juicio final y un infierno. Esto es verdad. Porque tiene temor, usted lucha contra el pecado y se aparta de él. Por eso, ahora camina en el Espíritu. Ha entrado en el nivel del Espíritu.
ha llegado a ser un hijo que se asemeja al Señor, quien es santo. Ya no es un hijo de la oscuridad, sino un hijo de luz. Cuando alcanza este nivel, no tiene temor a Dios, solamente lo ama. Todo su temor desaparece. Como vive por la palabra de Dios en la verdad y en la luz, y como ha llegado a ser un verdadero hijo de Dios, no tiene temor del Padre, sino que solo siente su amor. Anhela tanto su presencia y lo ama tanto que derrama lágrimas por estar en su presencia. Así que ahora no tiene temor. Por eso se dice que en el amor no hay temor. ¿Comprenden ahora? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, cuando nos hayamos purificado, no habrá ningún temor en nosotros. Por el contrario, estaremos solamente llenos de amor. Por tanto, amará al Padre y tan solo por llamarlo Padre, sollozará de dicha. Sus ojos se llenarán de lágrimas al escuchar la historia de alguien bondadoso o al oír palabras compasivas y edificantes. Derramará lágrimas cada vez que lea del sacrificio del Señor en la cruz. Nosotros, quienes hemos recibido la promesa de la salvación, de la resurrección y de las bendiciones por medio de Jesucristo, debemos purificarnos y limpiarnos de toda contaminación. Esta es la forma de cumplir con la promesa de Dios para que nos bendiga. Desde que recibí al Señor, nunca tuve miedo de Dios. Al mirar el pasado, recuerdo que no tenía miedo a Dios, aun cuando era un nuevo creyente. En el momento en que conocí a Dios, fui sanado de todas mis enfermedades y solamente estaba lleno de gozo y de agradecimiento hacia Dios. Estaba feliz y agradecido por haber sido perdonado de mis pecados y porque iba a ir al reino celestial. De otro modo, si hubiera muerto sin ser sanado, habría sufrido por siempre en el infierno. Así que, ¿cómo no iba a sentirme agradecido? Di gracias a Dios con mucho gozo por haberme encontrado y haberme sanado. Por eso, solo amaba a Dios. Quería conocerlo más, solamente lo amaba, y así procuré entender la palabra de Dios y su voluntad. En ese tiempo había muchas campañas de avivamiento en muchas iglesias, así que siempre iba a ese tipo de servicios. Fue así que pude escuchar la palabra de Dios y comprender su voluntad. Fui tocado y conmovido en mi corazón y traté de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Me aparté de todo lo que Dios dice que debemos de dejar. No hice lo que Dios dice que no hagamos. Si algo no agradaba a Dios, lo rechazaba inmediatamente. Así que no había nada por qué temer. Asistí a muchos cultos de avivamiento para vivir conforme a la palabra de Dios. Siempre me esforcé por aprender más de la palabra. Cuando algunos pastores, diaconisas o incluso diáconos me visitaban en casa para realizar un servicio, los atendía bien, aun cuando era muy pobre. Estaba muy agradecido y feliz porque venían a mi casa y me predicaban la palabra de Dios. Nunca tuve miedo de Dios porque siempre traté de vivir de acuerdo con su palabra. Y como no tenía temor desde que era un nuevo creyente, siempre pude pedir con toda confianza cualquier cosa a Dios. Creí lo que la Biblia dice, que Dios respondería a todo lo que pidamos con fe. Por eso creí completamente que Dios me respondería y me bendeciría. Siempre me siento seguro delante del Padre y puedo declarar con toda libertad desde este altar que me siento confiado delante de Dios y que oro a Él con plena confianza, aun cuando otros pudieran juzgarme, condenarme o decir que soy malo. Estoy confiado ante el Padre, así que puedo declarar estas cosas valientemente delante del Padre. Si tengo el más leve pecado delante de Dios o si he desobedecido alguno de sus mandamientos, puedo decir confiadamente delante de ustedes que Dios me añada castigo sobre castigo. Las palabras que son dichas desde este altar son confirmadas por Dios. La razón por la que muchos creyentes no reciben bendiciones es porque no santifican su corazón. Si los creyentes que no han santificado su corazón fueran bendecidos, cometerían más pecados y se alejarían
más de Dios. Además, el diablo y Satanás objetarían ante Dios por haber bendecido a aquellos que no se han preparado como vasos apropiados. Si primero no santificamos nuestro corazón, Dios no podrá bendecirnos por más que quiera hacerlo. En algunos casos podrá orar mucho para que Dios le revele la forma como recibir respuesta a sus oraciones, pero no lo podrá saber ya que no oirá la voz del Espíritu Santo. Si su corazón está limpio, no solo verá a Dios, sino también escuchará claramente la voz del Espíritu Santo. Y aun cuando no escuche claramente la voz del Espíritu Santo, Dios le advertirá para que no cometa errores. Antes de iniciar esta iglesia, tenía una tienda y quería abrir otra porque me estaba yendo bien. Cuando estaba planeando esto, Dios me lo impidió tajantemente por medio de otras personas. Después me mostró otra salida. Más adelante llegué a comprender que si Dios no me lo hubiera impedido antes, me habría ido a la quiebra. Dios me guió de una forma realmente asombrosa para encontrar un lugar donde pudiera ser abundantemente bendecido. Fue algo en verdad sorprendente cómo me guió hacia un lugar donde pudiera ser suficientemente bendecido como para terminar los 4 años de seminario, predicar el Evangelio, aprender la palabra de Dios y orar, y finalmente llegar a ser pastor. Pude ver claramente la mano de Dios. Si las ideas o los planes del hombre no son los correctos, Dios los detiene y Él mismo obra en nuestro favor. Como dice Proverbios capítulo 16, si nuestro corazón está centrado en Dios y si estamos dispuestos a orar y a obedecer, y si de hecho lo hacemos, aun cuando tengamos una idea equivocada y vayamos por el camino incorrecto, Dios se interpondrá y nos guiará por la senda adecuada. Así que no habrá posibilidad de fracasar. Perdemos porque no dependemos de Dios. Sin embargo, a medida que nuestra fe crece, podremos escuchar más claramente la voz del Espíritu Santo. Cuando no escuchamos con claridad la voz del Espíritu Santo, no podremos discernir y Dios tendrá que tomarnos de la mano para guiarnos. Pero si oímos claramente su voz, Dios no tendrá que tomarnos de la mano para guiarnos. Podemos esforzarnos por hacer lo que es necesario y con discernimiento podemos seguir la dirección del Espíritu Santo. En la misma medida en que tengamos mentira y falsedad en nuestro corazón, en esa misma medida tendremos pensamientos carnales y no podremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Si escuchamos su voz y hacemos las cosas de la manera en que Dios nos lo dice, recibiremos rápidamente bendiciones y respuestas. Sin embargo, como no escuchamos la voz del Espíritu, actuamos a nuestra manera, de modo que la respuesta tarda mucho. Espero que se despoje de toda inmundicia y alcance a tener un corazón tan puro y hermoso como el cristal, de modo que pueda escuchar con toda nitidez la voz del Espíritu Santo. Así podrá glorificar a Dios, siendo siempre bendecido como un árbol que está plantado junto a las corrientes del río. Oro en el nombre del Señor para que pueda llegar a vivir en la Nueva Jerusalén, que llegue a conocer a Dios Padre y llegue a alabar su nombre ante Él. Bueno, familia, este fue el mensaje para hoy. Creo que ya nos queda un poquito más claro a qué se refiere esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, ¿sí? ¿Cuál es la gran bendición de tener limpio corazón? Que vamos a poder ver a Dios. Y pues el pastor nos dio varios ejemplos de personas que en la Biblia han visto a Dios, y el pastor también nos enseña que nosotros en este tiempo podemos también ver a Dios, porque Dios en este tiempo es cuando más quiere revelarse a nuestras vidas, ¿sí? Entonces nosotros podemos tanto ver a Dios como oír a Dios. Nosotros podemos, digamos, escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiados por Él, pero en la medida en que tengamos un limpio corazón, o un corazón puro o santo. Eso significa. El pastor nos comenzó diciendo que este es un corazón transparente, un corazón puro, un corazón santificado. Entonces,
nosotros no debemos tener maldad en el corazón porque Dios no quiere obediencia de apariencia, sino obediencia de corazón, ¿sí? Entonces, el pastor nos habló acerca de que los judíos, ellos quisieron crear nuevas reglas buscando de alguna manera obedecer a Dios, pero pues vimos que lo que hacían era totalmente lo opuesto porque se opusieron fue a Dios con las reglas que ellos inventaron, como por ejemplo la de no comer sin lavarse las manos, ¿sí? O por ejemplo lo de no recoger espigas en el día de reposo. Eso es una regla porque eso no estaba, digamos, por decirlo de alguna manera, estipulado para los que sirven a Dios. Por ejemplo, los sacerdotes, ellos trabajaban el día de reposo porque ellos eran los que tenían que preparar los sacrificios, ¿sí? Y ellos, al no comprender que nuestro Señor era el sumo sacerdote y que sus discípulos trabajaban con él, pensaban que ellos estaban pecando al recoger espigas en el día de reposo, pero no es así, ¿sí? Entonces, esos son los pequeños detalles que de pronto los judíos no pudieron ver y no pudieron comprender. Y es más, hay personas que aún piensan que Jesús en realidad transgredió la ley, pero eso nunca fue así. Jesús obedeció la ley siempre. Es más, la palabra dice que nos convenía a nuestro Señor santo, sin pecado, ¿sí? Nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado. Eso es importante. Por eso fue que Él nos pudo redimir. Entonces, Jesús nunca pecó. ¿Sí? Entonces, esas aparentes partes donde la gente dice que nuestro Señor pecó, como sentarse a comer con los pecadores, que eso era una regla de los judíos, que comer sin lavarse las manos, regla de los judíos. Jesús también les habló de otra regla de los judíos, que era que si alguien tenía una ofrenda, perdón, si alguien tenía algo con que ayudarle a sus padres, pero prefería darlo como ofrenda a Dios, podía transgredir el mandamiento de deshonrar a los padres, ¿sí? Eso también es una ley o una regla de los judíos, más no una ley de Dios, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante y ahí fue cuando nuestro Señor les dijo, ustedes invalidan la ley por esas reglas que ustedes interponen. Entonces, esa parte es muy importante que nosotros la tengamos claro para que, digamos, tengamos la certeza de que Jesús nunca pecó, nunca. O sea, nuestro Señor nunca pecó y es más, Él lo que vino fue a enseñarnos a obedecer toda la ley. Y digamos, por eso los judíos buscaban de apariencia obedecerla, pero nuestro Señor la obedecía era de corazón, en espíritu y en verdad. Bueno, la verdad el pastor hoy nos enseñó bastantes cosas. Por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo que él dice, digamos, en Mateo 5:48 y en Primera de Pedro 1:16, donde nos dice, donde nos manda ser perfectos y ser santos. Entonces acá nuestro pastor nos decía, bueno, ¿cómo podemos ser perfectos y cómo podemos ser santos? Nos dio la clave, nos dijo, sencillo, nosotros podemos cortar con el pecado y la maldad y llenarnos con la verdad, así de sencillo. Eso es el camino a la perfección, el camino a la santidad. Sencillo. Cortar con lo carnal y con el pecado y llenarnos de la verdad. Sencillo. Entonces, y aquí el pastor nos decía, pero entonces, ¿cómo lo podemos hacer? El pastor decía, yo puedo tener un paño aquí en el púlpito, pero si está sucio, solo con poner el paño no se va a limpiar solo. No, yo tengo que hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra la tarea del Espíritu Santo, donde nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo que sea quien nos ayude, porque el pastor también nos aclaró ahí, que de nada aprovecha saber toda la palabra como conocimiento si no la ponemos en práctica con la ayuda del Espíritu Santo. Esa parte es clave, es muy, muy importante. Y por eso el pastor con Romanos 7:22-24 nos aclaraba que nosotros no podemos limpiarnos por nosotros mismos. Ahí es donde entra la tarea del Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Qué más nos dijo el pastor? En 1 Timoteo capítulo 4, verso 5 nos dice cómo podemos ser santificados y dice que solo por la palabra y por la oración. No hay otro medio para santificarnos, por la palabra y por la oración. Pero no solo con la palabra, ¿sí? El pastor nos decía, si conocemos toda la palabra y no oramos, tampoco podemos ser santificados. Dice, el pastor nos dijo, la palabra nos santifica, pero si no oramos, esto será inútil. ¿Sí? Entonces van juntas de la mano, por la palabra y por la oración.
son las dos. Entonces, y es más, el pastor nos decía, ¿por qué? Porque dejar de orar es pecado, aunque no nos citó el versículo, pero en Samuel nos menciona acerca de que Samuel dice, nunca peque yo contra ti cesando de orar por vosotros o cesando de rogar. Entonces, aquí vemos que es pecado dejar de orar. Entonces, por eso es que alguien que solo lea la palabra pero no ore, no puede ser santificado. Es necesario que vayan juntos de la mano. ¿Listo? Y el pastor nos aclaraba el por qué es tan importante la oración. Decía, es como en una casa donde llegan los hijos y no hablan con los padres. ¿Cómo van a poder tener una relación o cómo van a poder tener comunión con sus padres si no hablan con ellos? De igual manera pasa con Dios. Si nosotros no hablamos con Dios, pues ¿cómo vamos a tener comunión con Él? Es imposible. Es necesaria la comunión con Dios y la comunión, la única manera es a través de la oración. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí de pronto también entrarían las alabanzas. Y pues las alabanzas, ¿por qué? Porque las alabanzas son oraciones oraciones con melodía o con música. Eso es una alabanza, son oraciones. ¿Sí? Entonces, esa parte también es muy bonita. A ver, el pastor nos decía que también nosotros, digamos, podemos ver y podemos oír al Espíritu Santo, y más que todo en este tiempo. Nosotros lo podemos ver a diario, ¿sí? Pero depende de nosotros. O sea, en sí, en realidad, quien se revela a nosotros en este último tiempo es el Espíritu Santo. El pastor nos citó una parte cuando Manoah vio al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le dijo que, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? El admirable es el Espíritu Santo. Entonces, por eso Manoah dijo, moriremos porque a Dios vimos, ¿sí? Entonces, ya sabemos que tanto Jesús como el Espíritu Santo son Dios y a través del Espíritu Santo es que Dios se revela a nosotros en este tiempo. ¿Sí? Cuando estuvo acá, a través de nuestro Señor se reveló. En este tiempo, a través del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, todos nosotros, en la medida en que limpiemos nuestro corazón, podemos recibir la bienaventuranza de poder ver y oír al Espíritu Santo. ¿Sí? Esa parte me parece muy, muy bonita. Entonces, aquí también nos muestra, digamos, esto es algo que de pronto yo antes no comprendía muy bien, y es que Moisés era muy manso y por eso Moisés podía hablar cara a cara con Dios. Entonces, digamos, hay muchas personas que dicen que Moisés nunca vio la cara de Dios. ¿Por qué? Porque hay una parte donde dice que Dios Padre le permitió ver solo su espalda, pero era Dios Padre, ¿sí? Por lo tanto, podremos ver que Moisés hablaba directamente, era con el Espíritu Santo, muy seguramente también con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Con ellos era con los que hablaba cara a cara, por lo tanto, era hablar cara a cara con Dios, porque Jesús y el Espíritu Santo son Dios, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. También el pastor nos dio el ejemplo de Enoc. Enoc caminó con Dios. ¿Cómo va a caminar con Dios sin poder verlo? ¿Sí? Entonces, esa parte es interesante. Entonces, y es más, no caminó poco tiempo, caminó 300 años con Dios. El pastor nos explica, pues digamos, es curioso la edad de Enoc, porque él vivió 365 años, exactamente en la misma cantidad de días que tiene un año. ¿Sí? Entonces esa parte es bonita. Y el pastor nos explica, o la Biblia también nos lo aclara, que Enoc estuvo perfeccionándose durante 65 años y a partir de los 65 años caminó con Dios 300 años. Esa parte también es muy, muy, muy bonita. Y pues Dios se lo llevó porque amaba mucho a Enoc y ya quería que estuviera junto a él. Entonces, esta es una de las razones por la cual Enoc es uno de los 4 principales patriarcas de la fe. Entonces, aquí nosotros podemos ver cuál es la bienaventuranza de tener el corazón limpio, ¿sí? Poder ver a Dios. A ver, aquí nos habla también de la oración, de la importancia de la oración que se hace con clamor. Y aquí el pastor nos aclara que Esteban, cuando oró, clamó diciendo Señor. ¿Sí? Esa parte es muy, muy interesante. Nosotros podemos ver al final cuando iba a ser apedreado Esteban, y Esteban en 2 oportunidades clamó Señor. ¿Sí? Esa parte es muy bonita. Entonces, digamos, eso lo utilizamos mucho en la iglesia a la hora de la oración, clamar Señor. ¿Sí? Porque nuestro Señor nos enseñó que nosotros debemos pedirle al Padre a través de Él, ¿sí? O en su nombre. Y pues Señor significa salvador, ¿sí? Entonces esa parte también es muy bonita. A ver, ¿qué más nos habló el pastor? Pues la verdad fueron bastantes cosas.
Por ejemplo, también el pastor nos hablaba acerca de que nosotros debemos prepararnos para poder recibir las bendiciones. Si nosotros no nos preparamos, no podemos recibir las bendiciones. Y nos dio el ejemplo del joven, del estudiante, que le pide a Dios que digamos, que le ayude a diezmar una gran cantidad de dinero y que le ayude a ser gerente de una empresa. Entonces, el pastor nos decía, eso no es una oración de fe. Una oración de fe es pedirle a Dios que le ayude a prepararse para que en el momento en que esté listo pueda ser gerente de una empresa y poder diezmar grandes cantidades de dinero. Eso en realidad es fe, ¿sí? Entonces, es prepararnos para poder recibir esas bendiciones. Y pues allí el pastor nos decía, si nosotros en realidad amamos a Dios, no nos vamos a querer quedar como unos niños, sino que vamos a querer crecer constantemente para convertirnos en jóvenes, en padres, y llegar a ser ancianos, ¿sí? Ya como lo hemos visto en el proceso del crecimiento espiritual. Y en 2 Corintios capítulo 7, verso 1 dice que debemos limpiarnos con temor de Dios, perfeccionando la santidad en nosotros, ¿sí? Entonces, aquí el pastor nos habló de un tema también muy bonito que es acerca del temor de Dios. Entonces, es normal que se tema a Dios. Y el pastor nos habló de 4 clases de personas. 3 que temen y una que no temen, ¿sí? Entonces, la primera son los que no conocen a Dios, o sea, no le tienen miedo a Dios, pues sencillamente porque no lo conocen. Y el pastor nos decía, es como si un león o una serpiente estuvieran a punto de mordernos, pero si no nos damos cuenta, pues no vamos a sentir miedo, ¿sí? Tal cual. Entonces, esos son los que no temen a Dios, la primera categoría, los que no conocen a Dios. Los segundos son los que tienen cauterizada la conciencia, los que conocieron a Dios, pero como viven pecando, piensan que son salvos solo por decir Señor, Señor, y pues lamentablemente, primero, ni van a ser salvos, y segundo, no pueden tener temor de Dios porque su corazón está endurecido, aun cuando confiesen, clamar o decir Señor, Señor. Esa parte también es clave. Tercero, son los que aman y temen a Dios, ¿sí? Entonces hay personas que aman y temen a Dios que usualmente somos la mayoría, ¿sí? Ahí es donde dice que el amor, perdón, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos del infierno, conocemos que recibiremos retribución a nuestros pecados, por lo tanto empezamos a dejar de pecar y comenzamos a amar a Dios, ¿sí? Entonces, ese es como el más normal. Pero el cuarto es el que más me gusta, que es que no hay temor, sino solo amor. Y el ejemplo nos lo muestra el pastor tanto en Job como en su vida. Job temía a Dios. Por eso Job dice, me sobrevino lo que tanto temía, ¿sí? Ese era el temor de Job. Y hay algo interesante, yo lo escuché esta mañana, si no estoy mal, creo que fue en Amor Espiritual, donde el pastor aclara acerca de que si Job no hubiese tenido temor de Dios, el enemigo no hubiera tenido absolutamente nada con qué acusarlo ante Dios. La razón por la cual lo acusó fue por el temor o el miedo que le tenía a Dios. Esa parte es clave. De pronto después profundizamos un poquito más en esa parte, pero en realidad el único argumento o la única grieta que encontró Satanás para poder acusar a Job ante el Padre fue ese miedo o ese temor que le tenía al Padre, ¿sí? Pero hay algo clave acá. Después de pasar por las pruebas, Job ya no tenía temor de Dios. Él ya no tenía miedo de Dios. Y el pastor también nos aclara que después de nosotros pasar por pruebas, ya no tendremos miedo o temor de Dios, sino sencillamente conoceremos que Dios nos procesa para perfeccionarnos en su amor, ¿sí? Entonces conoceremos que en realidad lo que tenemos es un Dios bueno y anhelaremos la corrección cuando cometamos algún error. Es muy bonita esa parte. Entonces, bueno, aquí el pastor nos dice que él nunca tuvo temor de Dios y pues la razón es bastante entendible. ¿Por qué? Porque cuando nuestro pastor conoció a Dios fue después de vivir 7 años enfermo, conoce a Dios, recibe sanidad de todo, conoce que ahora es salvo y pues él lo único que tenía era agradecimiento tanto por la sanidad como por la salvación. Por esa razón, el pastor nunca tuvo temor de Dios. Esa parte me parece muy, muy, muy bonita. Entonces aquí nos dice que el pastor sencillamente amaba a Dios y por ese amor fue que quiso conocer el corazón de Dios y vivir conforme a su palabra. Entonces, por eso digo que digamos, esa cuarta categoría en la que ya no hay temor es la que más me gusta. Me parece muy, muy, muy bonita y creo que ese es el ideal
que todos debemos llevar a llegar a ese punto, a llegar al cuarto nivel de fe, que es cuando ya no tenemos temor, ¿sí? Sino sencillamente tenemos amor a Dios y obedecemos a Dios porque conocemos su corazón, conocemos su voluntad. Esa parte es muy chévere. Bueno, digamos, hasta aquí ya dejo, pues el pastor nos habló más cositas, pero digamos así como las más relevantes que me parecieron más curiosas y pues que de pronto en ningún otro lugar uno escucha o uno no puede tener la oportunidad de conocer estos principios tan bonitos en otro lugar. Entonces, sí, así como a gran manera resalto esas partecitas. Bueno, familia, me gustaría, digamos, como escuchar qué más aprendimos. Un mensaje muy bonito, o sea, una bienaventuranza, una de las más bonitas porque es literalmente poder ver a Dios. Y no solo aquí, sino allá en el reino de los cielos, así como el pastor nos dijo, los que llegan al paraíso, primer reino, segundo reino, no pueden ver a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se santificaron, no lograron esta bienaventuranza, no pudieron limpiar su corazón. ¿Sí? Entonces, si nosotros llegamos al cuarto nivel de fe, es cuando limpiamos nuestro corazón y ya podemos ver a Dios tanto aquí como allá. ¿A quién le gustaría comenzar? Sí, pero es que, a ver, lo que pasa es que usted resumió todo, no nos dejó qué hacer. Sí, porque nosotros sabemos aquí, lo único que se nos queda grabado, en caso mío, es que sabemos que los de limpio corazón son los que van a poder ver a Dios. Los que creen en Dios de corazón, como Él nos lo explicó todo y lo acaba usted de resaltar. Nos dio tantas explicaciones el pastor que nos puso de los apóstoles. Si acaso nos quedó ese cuando le dijo a Felipe, y tanto tiempo que llevo contigo si no crees en Dios, cuando le dijo, muéstranos el camino. Tanto tiempo y no, si el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces lo más importante de nosotros es, como el título nos lo dice, bien, nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón. ¿Para qué? Y tenerlo, mire, habló hasta de los impuestos, habló de lo que hace, porque Dios no le gusta el fraude, Dios no le gusta el pecado, Dios aborrece todas esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar el corazón, apartarnos, así como dijo, apartado, como le decía Job, apartado del mal. Apartémonos del mal, pero apartémonos del temor, porque en el temor con Dios, cuando pongamos esa confianza, como la puso nuestro pastor, pongamos ese amor y esa confianza, lo único que esa confianza, ¿para qué? Para estar confiadamente, para no estar dudando. Como dijo él, cuando pidan a Dios, cuando pidan al Padre en oración, no dudando, nos lo recalca muy bien nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, pero no dudando, lo recibiréis. El resto usted lo recalcó, todo lo dijo, todo, y pastor. Muy bonito, muy explicado, pero realmente los de limpio corazón es una dicha, es uno de los más, como quien dice, porque esos son los que van a ver a Dios. ¿Y quién no anhela ver a Dios? ¿Quién que ama a alguien y espera no lo quiere ver? Como usted mismo dijo, yo quiero, lo primero que quiero es llegar allá, ver a nuestro Creador, postrarnos delante de Él, darle gracias, darle un abrazo por habernos creado imagen y semejanza suya, que es un privilegio tan grande que a veces nosotros no lo apreciamos, se nos olvida. De resto, todos ustedes, todo lo resaltó el pastor, lo dijo el pastor y lo resaltó usted. Gracias. Gracias, papi. Bueno, aquí tengo dos cositas. Una es una confesión que hizo el pastor que podríamos decir que es bastante osada. Dijo, o sea, yo estoy tan confiado en Dios que me atrevo a decir que si he cometido algún pecado, que Dios me añada castigo sobre castigo. ¿Sí? Interesante poder tener esa confianza ante Dios de que en realidad vivimos conforme a su palabra. Interesante. Nada de dudas. Esa me gusta. Y al final, pues el pastor nos hizo una conclusión donde decía, en la medida que tenemos maldad en el corazón, en esa misma medida tendremos pensamientos carnales. Lo contrario sería que en la medida en que limpiemos nuestro corazón, en esa medida tendremos pensamientos espirituales. Sencillo. Muy bonito. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Hola, Mau. Hola, Leito, ¿cómo estás? Con mi internet,
Me llegó el INA a las 6:45 y pues cuando me conecté ya iban acabando, pero no sé si es cuestión del internet o qué, no sé si sería a mí solamente. Cuando me conecté, el pastor estaba hablando sobre el castigo y que toda la palabra que él dice ha sido revelada por Dios. Y limpiar nuestro corazón, porque si no lo limpiamos, pues no vamos a recibir respuesta a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, a nada. Tengo que volver a verlo pues para entender mucho mejor el mensaje. Gracias, mamá. Súper leíto, pero igual ahí lo resumiste muy bien. Esa conclusión muy oportuna y pues ahí prácticamente todo el mensaje. Va. ¿A quién le gustaría continuar? Dios le bendiga a Mauricio, Dios le bendiga a familia a todos. El Espíritu de Dios dando instrucciones en o sea, lo que yo vi en esta bienaventuranza, pero harta instrucción, ¿no? Yo. O sea, sin desmeritar las otras, ¿no? Esta a mí me pareció la más potente, la más gloriosa. Y es que tiene mucho contenido. Bueno, y acá yo anoté, es la 6, la bienaventuranza 6, limpios de corazón, siempre verdadera, limpio, transparente y puro. Acá también dice, tremendo, dice, hay cristianos que no saben si son salvos. Padre, ayúdanos, Señor. Dice acá también, tremendo, dice, si hay cólera, envidias, ya es un pecador. También él decía, Dios quiere corazones limpios, ayune y llore para que eso, y él también ahí fue cuando la parte lo dijo que es que si la persona no ora, pues ya también se convierte en un pecador. Porque pues obviamente, sí, obviamente una persona si no ora, imagínese, tremendo eso, Dios mío, Señor. Todos lo necesitamos, siempre estamos necesitando de él. También dice las pruebas de su amor. Diga que es posible. Esa es una palabra hermosa, ¿yo? Diga que sí es posible. Un cristiano, eso es lo que debe estar ahí. Diga que sí es posible. También escribía ahí, no es posible cuando no se dispone. También ahí decía, dos mentes y tendencias, cuando se opone la una a la otra. También escribió acá, leí acá, aprendimos, la palabra y si obra van juntas. La palabra y si obra van juntas. Sí, eso es glorioso. Queremos ver a Dios. Ahí fue cuando habló esa parte, pero muy glorioso. También escribí acá, el Espíritu Santo nos revela el rostro de Dios. Recibiremos respuestas. Experimentado en el poder de Dios. Los ángeles reciben las oraciones. Declaman. Clamar o sea, ahí fue cuando dijo, clamar para que los ángeles oigan las oraciones. Lo de clamar es bonito. Recibirán respuestas a los deseos del corazón. Dios lo refinará, lo capacitará. El tiempo correcto. Las bendiciones de Dios son en el tiempo correcto. Padre, Él contestará, sí, hijo mío. Uy, qué bonita esta parte. Padre. Y Él es cuando dice, cuando por ejemplo está en ese nivel, Padre. Y Él contestará, sí, hijo mío. Y qué glorioso, así como le contestó al Señor Jesucristo, precioso. Esa parte también me gustó harto. Dios le responderá con su gran poder. Naturaleza no estaba pura en su alma. Ahí fue cuando habló de Job. Tener un Dios lleno de amor. Dios es bueno. Sí, a Dios no hay que tenerle miedo porque no es que Él es bueno. Después de las pruebas, no le tiene miedo a Dios. Ahí fue cuando habló de Job. Y hoy en día, pues obvio, uno pasa por circunstancias, problemas difíciles, y pues no, a Dios uno no
no hay que tenerle miedo. Ya no es un hijo de oscuridad, es un hijo de luz. Gloriosa esa parte, ¿yo? Derrama lágrimas en su presencia. Claro, un hijo de Dios derrama lágrimas en su presencia porque la presencia de Dios es preciosa. Siempre me siento seguro en Dios. Gloriosa esa parte, también me gustó bastante, precioso. Valientemente con Dios. Oír la voz del Espíritu Santo, oírla. Eso es glorioso, oír la voz del Espíritu Santo. No habrá posibilidad de fracasar con Dios. Es que Dios no fracasa. Dios no conoce el fracaso y ni lo conocerá nunca. También acá, seguir la dirección del Espíritu Santo. Y acá, Jueces 13:22, dice, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Obviamente habló, pues eso es bonito ser uno sincero con Dios y ser uno sincero para hablar. Pues obviamente uno como ser humano vamos a morir, pero lo lindo es que, o sea, antes de morir, ellos vieron a Dios. Dice que porque a Dios hemos visto. O sea, qué lindo este versículo es precioso. Lalito, Entonces, lea el siguiente. Lalito, lea el siguiente versículo. Sí, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, y ahora nos habría anunciado esto. Es gloriosa esta parte, pero por decir algo, hoy en día, por ejemplo, hoy en día hay personas que están tan cómodas, que no quieren buscar a Dios, porque el día que busquen a Dios se meten en problemas. ¿Sí me hago entender? Sí. Por decir algo, hay partes donde, por decir algo, y ellos son, pues obvio, en su carne, en sus negocios, en sus cosas, y no, o sea, en este momento están tan bien económicamente, lo hablo, que no quieren buscar a Dios, no lo quieren, porque el día que busquen a Dios, se metan con Dios, se meten en problemas graves, delicados, porque Dios empieza a escudriñar. Entonces, por eso es que pasa también lo de Job. Hoy en día también pasa lo mismo así con personas. Dios permite que vaya allá y empiece a ver. Y ahí es cuando las personas empiezan a buscarlo. Pero no hay que tenerle miedo a Dios. O sea, siempre, yo por ejemplo, en el caso mío, a Dios le he tenido el respeto, pero no le he tenido miedo. ¿Por qué? Porque Él es bien. Él nos va a hacer es bien. Él es bueno. Por decir algo, que llega una enfermedad, él es tan bueno, tan misericordioso, que esa enfermedad la convierte en sanidad. Él es tan bueno, tan misericordioso con un hijo de Dios cuando lo buscan, que esa ruina, esa escasez, la convierte en bendición, la convierte en gloria, la convierte en poder, la convierte en cielos abiertos. Pero por eso le digo, hay personas que lamentablemente, es triste decirlo, no, en este momento ellos no o sea, buscan a Dios y se meten en graves problemas y hasta que el día en que Dios empiece a tratarlos. Esa es, porque por decir algo, yo escuchaba, por ejemplo, hoy, una persona que le sirvió a la hechicería, a la brujería muchos años, mucho tiempo, y esa persona se enfermó y hoy llamo a testificar de que empezó a buscar de Dios cuando ellos les estaban, o sea, sirviéndole a la hechicería y a la brujería. Ella dice que le salió un tumor en el corazón, en el estómago, un tumor grande que le salió ahí y que empezó a buscar de Dios, a arrepentirse y empezó a recibir su sanidad, o sea, empezó Dios a limpiarla, ¿sí? Pero ella siguió creciendo en esa fe y esta mujer recibió sanidad hoy, ella llamando hoy de que ya estaba sana, de que ya se sentía bien, de que muchas gracias por su presencia. O sea, es que Dios es tan grande en misericordia, es tan grande en poder, por eso es que la Biblia habla del trono blanco, de grandes y pequeños. Él habla, por decir algo, del político que no se arrepintió. Él habla del pequeño, un ejemplo de la calle, de ese pequeño
que vivió en migajas, que vivió de lo peor, pero tampoco se arrepintió. Entonces siempre, pero por decir algo, esa persona grande o esa persona pequeña se arrepiente ante la presencia de Dios y Dios tiene respuesta, Dios lo perdona. Pero por decir algo, por eso es que es bueno, es glorioso, es que hay veces que lo que no deja son las tinieblas. Las tinieblas son las que no dejan que busquen a Dios. ¿Por qué? Porque las tinieblas es la voz del mal. Por eso es que él hablaba acá de que ya no, cuando una persona busca al Señor Jesucristo, ya no somos hijos de la oscuridad, ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Entonces esa es la gran diferencia y es una realidad, o sea, por decir algo, por ejemplo, lo que el pastor decía, en este tiempo el pecado se ha aumentado de una forma, se ha disparado de una forma tremenda. Y sí, eso es cierto, pero entonces eso es lo lindo, por decir algo, lo que le pasó a Manoa y a su esposa, Manoa confesándole a su esposa, ciertamente moriremos. Y sí, para allá vamos, eso es una realidad que no hay que taparla. Pero antes de que esto pase, vamos a buscar a nuestro Padre Celestial y debemos de ver su gloria, debemos de ver el respaldo del Espíritu Santo, debemos de ver, por decir algo, su gloria en la oración, su gloria en nuestro emprendimiento, su gloria en nuestro vivir, y la estamos viendo, porque estamos viendo estos mensajes. Eso es ver la gloria de Dios. Escuchar un mensaje de esto, eso es ver la gloria de Dios, es ver al Espíritu Santo. Levantarnos con vida, eso es ver al Espíritu Santo, es ver la gloria de Dios en este momento, por decir algo, en este tiempo donde hay mucho enlutado, hay mucho dolor, económicamente hay dolor, familiarmente hay dolores. Entonces, por decir algo, es glorioso que el Señor en este momento esté de nuestra parte, ayudándonos de una forma o de otra. Es glorioso esta parte donde el Señor permite que el Espíritu de Dios llegue con instrucciones, llegue y el Espíritu de Dios llega con esas instrucciones, decir, mire, con sabiduría, las cosas salen de esta manera y de esta otra manera, siempre con el bien de Dios, siempre con la sabiduría de Él. Eso es glorioso, esa parte, porque es que las tinieblas se oponen y esas son las que no dejan. Siempre, por ejemplo, las tinieblas van a favor del negativismo, a favor de la muerte, a favor de la ruina, a favor de la enfermedad, a favor de la destrucción, a favor de que apaguemos y vámonos. Esa es la voz de las tinieblas, pero la voz del Espíritu Santo es, por ejemplo, lo que decía el pastor, que cuando uno le diga Padre y él le diga Hijo, aquí estoy, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo ayudar? Ore. Entonces eso es la gloria del Espíritu Santo, es el poder de su gloria, es la presencia del Espíritu Santo en la tierra en acción. Y eso es lo bonito, sacarle provecho al máximo al Espíritu de Dios acá en la tierra, porque Él está con nosotros. No le tenemos miedo al Espíritu Santo, al contrario, lo amamos, lo queremos, le hemos entregado el alma, le hemos entregado el corazón, porque lo amamos, porque queremos, y lo que decía el pastor, no va a fracasar, una persona de Dios no fracasa, no va a fracasar en la vida espiritual, cuando hay limpieza, cuando hay el corazón, lo demás vendrá por añadidura, dice, así se oponga el que se oponga, porque por decir algo, Dios es más poderoso a esa voz de las tinieblas, a esa voz del mal, a esa voz de la envidia, del egoísmo, de la cizaña, a esa voz, por decir algo, de tantos trabajos que hoy hay, hasta por decir algo, ¿no? Que ahí es cuando por decir algo, entra la hechicería a decir que ellos sí pueden. Entonces, por decir algo, yo esta mañana al escuchar ese testimonio decía, sí, y ellos hacen papeles, folletos diciendo que sí, que ellos tienen la verdad, que ellos pueden solucionar el problema. Esos son mentiras del diablo. Así no es, porque mientras que con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con la poderosa ayuda del Espíritu Santo, se logran los objetivos. Eso es glorioso esta parte. Y por decir algo, imagínense en este año tan difícil, tan complicado, el Espíritu de Dios ha estado ahí con nosotros. ¿Cómo será el otro año? Que el otro año es de multiplicación, es de bendición, es donde el nivel va a subir más, donde el nivel se va a manifestar con más poder, porque el Espíritu de Dios tiene todos los niveles y va a tener todo bajo control. Pero por decir algo, esta bienaventuranza de hoy fue muy gloriosa,
Muchas gracias a nuestro Padre Celestial, gracias al Señor Jesús y gracias al glorioso Espíritu Santo. Y también darle las gracias a los ángeles que Él lleva cuando uno clama. Hoy aprendimos que ellos llevan, toman las oraciones y las llevan a nuestro Padre Celestial. Familia, Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios les guarde. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, el tío Lalo también nos dio muchas cosas bonitas, pero pues digamos, me llamó mucho la atención la parte de los ángeles, que debemos clamar para que los ángeles nos oigan. Y el pastor nos dijo, lo que pasa es que no todos los ángeles pueden ver nuestro corazón, pero hay ángeles que sí, como por ejemplo el ángel que Dios nos asigna como ángel guardián, por decirlo de alguna manera. Ese ángel puede ver nuestro corazón, ¿sí? Entonces, no, entonces, digamos, ahí como que vemos que los ángeles también tienen diferentes características, cualidades y funciones. Entonces, esa parte me parece bonita. Y, digamos, una aclaración con respecto a los que mueren, y esa parte me parece muy bonita porque por eso, digamos, mi papi de pronto resaltó el versículo siguiente de cuando la esposa de Manoah le dijo, bueno, pues si Dios nos quisiera que muriéramos, pues no se hubiera presentado ante nosotros, ¿sí? Así de sencillo. Entonces el pastor en el mensaje nos aclaraba, ¿quiénes son los que mueren cuando ven a Dios? Los pecadores. Ellos son los que en realidad mueren cuando ven a Dios, nosotros no. Ahora hay un ejemplo muy bonito en la Biblia de personas que vieron a Dios y murieron. Y el ejemplo más sencillo, de pronto es un poquito complejo, voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. Cuando nosotros vemos a Moisés, ay, perdón, se me apaga el computador, un momento, ya lo conecto. Listo. El ejemplo de Moisés es el siguiente. Cuando Dios envió a Moisés a hablar con Faraón, le dijo, te he constituido Dios para Faraón. Esa parte es interesante. ¿Qué quiere decir? Que Moisés hacía papel de Dios para Faraón. Ahora, cuando Dios designó a Aarón como sacerdote, Dios le dijo a Moisés, tú serás Dios para Aarón. Entonces, vemos que Moisés era Dios, no solo para Faraón, sino también para Aarón. Por lo tanto, Moisés era Dios para todo el pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios hablaba al pueblo a través de Moisés. ¿Sí? La ley de la transitividad en autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, y bueno, aparte de todo, digamos, cuando Moisés hablaba al pueblo, cuando el pueblo se presentaba ante Moisés, literalmente se estaban presentando, era ante Dios. Esa parte me parece muy bonita. ¿Por qué? Aparte de eso, cuando Dios vino al monte, todos oyeron la voz de Dios y tuvieron tanto temor. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Tuvieron tanto temor que no quisieron volver a escuchar la voz de Dios, sino que le dijeron, vaya Moisés usted. ¿Sí? Ese temor lo daba el pecado. Y entonces acá en esta partecita nosotros ahora comprendemos por qué los pecadores mueren cuando ven a Dios. Porque no obedecen a Dios, no cambian su estilo de vida. Y por eso todos los que vieron a Dios a través de Moisés y oyeron directamente la voz de Dios murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Interesante, ¿no? Esa parte es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde se cumple esa palabra de que el que ve a Dios muere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un pecador. Es interesante, esa parte me parece muy bonita. Aun cuando Moisés intercedió por el pueblo, todos perecieron en el desierto, excepto Josué y Caleb, de los que salieron de Egipto. Esa parte es interesante, es muy bonita. Entonces, ahí podemos ahora sí comprender qué significa eso de que el que ve a Dios muere, ¿sí? No es todo el que ve a Dios. Por eso nos muestra la Biblia que Moisés vio a Dios, nos muestra que el pastor nos mencionó también acerca de Enoc, que caminó con Dios, o Dios que caminó con Enoc. Entonces, nosotros también podemos caminar con Dios. Es más, Dios quiere caminar con nosotros. Dios quiere manifestarse a nosotros. Y eso no quiere decir que vamos a morir, no, todo lo contrario. Quiere decir es que vamos a llegar al mejor lugar en el reino de los cielos. ¿Listo? Bueno, familia, no sé si alguien más nos quiere hacer un aporte. Le quería comentar Señor papi. una palabrita de
de lo que nos estaba diciendo Lalito, de que los ricos o lo que hay mucha gente que trabaja y se le dedica al trabajo y a la riqueza y a los bienes de este mundo, nos habla muy bien claritamente en Apocalipsis 3:16, porque nos dice, porque tú, en 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y entonces dicen, pero ¿para qué si yo estoy bien? Yo no sé qué, yo a la hora de morir me arrepiento y eso, Dios vino por los pecadores, eso Jesucristo no vino sino por los pecadores, porque se agarran del versículo que dijo que los enfermos no tienen, los alentados no tienen necesidad, sino los enfermos. Entonces se agarran ahí y les dice él, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué palabra dura. Entonces, esta palabra le dan de agarrar toda esa gente que dice, no, yo no tengo necesidad, yo estoy bien, yo estoy bendecido, y yo no sé qué, yo sí sé cuándo, yo para qué busco a Dios. Y mire lo que él nos dice aquí, y bonito leer todos los días, como dice, estar uno en la obediencia, como nos decía una vez una persona, sea obediente, obedezcámosle a Dios, y verá que esta obediencia no es en vano. Esta obediencia nos viene, nos edifica, nos llena, como quien dice, cada día de más alegría, de más amor y de más gozo del Espíritu Santo. Eso. Listo, gracias, papi. Bueno, familia, entonces mañana continuamos con las bienaventuranzas. Ya solo nos faltan 3 bienaventuranzas, pero les quería comentar algo curioso. Esta mañana, casualmente, pues digamos como con el pastor David estamos escuchando Amor Espiritual. Por alguna razón, esta mañana, por casualidad, por accidente, escuché el último mensaje de Amor Espiritual, son 20. Entonces, esta mañana escuché el mensaje número 20 y la verdad comprendí por qué es necesario tanto los frutos, las bienaventuranzas y amor espiritual. O sea, la verdad, yo antes pensaba, comprendía muy vagamente que era importante amor espiritual, pero no por qué. Entonces, digamos, los frutos del Espíritu representan la fe. Los frutos del Espíritu Santo, los que ya vimos, representan la fe. Las bienaventuranzas representan la esperanza. Por eso es que están más enfocadas en la vida eterna. Obviamente también trasciende aquí, pero están enfocadas es en la vida eterna. Las bienaventuranzas están relacionadas con la esperanza. Y el amor, por eso la palabra dice la fe, la esperanza y el amor, los 3. Pero el más importante de estos 3 es el amor. Entonces, digamos, ahí también pude comprender por qué son 20 de amor. O sea, son muchos más mensajes de amor, pero se complementaría el ciclo de los frutos, las bienaventuranzas y amor espiritual. Entonces, en otras palabras, otra manera como lo pude comprender, los frutos del Espíritu Santo, que vendría a ser la fe, representaría al Espíritu Santo, ¿sí? Su tarea en cómo nos ayuda a dar esos frutos. Las bienaventuranzas está en la parte del Sermón del Monte que nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de promesa y esperanza por el reino de los cielos, ¿sí? Tarea de nuestro Señor. Y el amor espiritual vendría a ser directamente de Dios Padre. Entonces, por eso pienso que, digamos, yo sé que cuando estábamos escuchando los frutos, dije, no, apenas terminemos frutos, continuamos con los estudios de Apocalipsis y cielo. Pero bueno, continuamos ahora con bienaventuranzas para que lo meditemos, a ver si, vuelvo a decir, pienso que obviamente fue casualidad, pero no creo que haya sido accidente que yo haya escuchado esta mañana ese mensaje y haya podido comprender esa parte, de pronto para que complementemos con amor espiritual. Si de pronto quieren que finalizando este bienaventuranzas, continuemos con amor espiritual, ¿listo? Entonces, la verdad me sorprendió porque vuelvo a decir, yo ya he escuchado estas 3 series de mensajes, pero hasta esta mañana comprendí la gran importancia y la conexión que tienen una con la otra. Y porque el pastor en varias partes nos menciona frutos del Espíritu Santo, bienaventuranzas, amor espiritual. Él no lo ha hecho muchas veces, pero hasta esta mañana comprendí el porqué. Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿listo? Bueno, familia, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos mañana para continuar con la 7ª bienaventuranza. ¿Listo? Que tengan linda noche, buen descanso y bueno, Gracias a todos. mañana, ¿listo? Chao, Bueno, Ley. hasta mañana, Mauro, hasta mañana a todos, familia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias. Chao, Dios José, les chao, bendiga, Ley. gracias. Hasta mañana, Carlitos. Martín lo ha escuchado hablar y país se perdió.